Modeste, comenzamos. Bien, vamos a tratar de entender por qué los jugadores bolivianos no están en grandes ligas europeas. Es más, creo que en este momento no hay un jugador que haya salido de Liga Boliviana hacia Europa. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer un jugador boliviano para llegar a una liga competitiva de Europa y sin dar el peregrinaje que siempre se da por equipos de menor categoría de Europa, de segunda división o de Turquía o qué sé yo, de Ucrania. Vamos a hablar justamente de los casos de los delanteros, que sería lo más factible que pueda llegar un boliviano a Europa, ya que en Bolivia hay buenos jugadores, hay buenos valores, pero le falta promocionarse, tanto a nivel de conocimiento deportivo en la televisión, que es el medio por donde más se ve el fútbol, y también el fútbol mismo. El fútbol boliviano no es tan llamativo para que vengan a ver jugadores de nuestro medio. Bien, el ejemplo de un delantero boliviano, vamos a poner un delantero X que tenga menos de 28 años, que llegue a un equipo europeo bueno, quizás de segundo nivel como es el Napoli, como es el Porto o Shakhtar, Everton, pero son equipos que consiguen estar en competiciones europeas. Primeramente, me parece que el jugador tendría que ser goleador de la Liga Boliviana y goleador con buen promedio. No quiere decir que juegue 26 partidos y haga 15 goles. Me parece que eso no es suficiente. Tendría que ser un goleador casi por, por un gol por partido. Me parece que tendría que sacar 24, 25, 26 goles para llamar la atención de agentes de Europa. Tendría que salir campeón con su equipo en Bolivia. Me parece también que tiene que llegar a octavos de final de Libertadores como mínimo, hacer toda la fase de grupos y llegar a octavos de final teniendo una regularidad constante jugando y marcando goles, tener un buen promedio de gol en Libertadores, no tanto de un gol, sino por lo menos unos 4 o 5 goles hasta llegar a octavos de final. Tener una buena presentación en la selección boliviana, jugar partidos en la selección, marcar goles obviamente. Me parece que eso va a llamar bastante la atención de ojeadores de Europa. También tiene que ser un líder en la cancha. Me parece que llaman mucho la atención los jugadores que están ordenando, que constantemente tratan de superarse y que el equipo vaya hacia adelante. Y algo que gustan mucho en Europa son los valores que tiene el jugador, y me parece que eso sería también un factor importante en el jugador boliviano que quiera llegar a Europa. Tiene que tener buenos valores como persona, respeto, amabilidad, tanto dentro y fuera de la cancha. Me parece que quizás muchos no toman en cuenta, pero es un factor importante al momento de irse a jugar a Europa. ¿Y qué es lo que no tiene que hacer un jugador boliviano o no tiene que tener? Me parece que no tiene que tener un historial de lesiones de gravedad en un año. No tiene que tener lesiones de alta gravedad, ya que en Europa las pruebas médicas que realizan los equipos a los jugadores que llegan a Europa son mucho más exigentes, son mucho más exactas, y hay más tecnología para detectar lesiones a nivel muscular, a nivel articular, y me parece que tienen que cuidarse bastante de las lesiones. Otra cosa que no puede tener un jugador boliviano que quiere destacar para irse a Europa es no ser escandaloso dentro de la cancha, no tener peleas, hacer un fair play. El fair play me parece que caracterizaría mucho al jugador que quiera irse a Europa. No tiene que ser polémico en su vida privada, afuera de la cancha. No tiene que ser un jugador que esté metido en polémicas
de boliches, de maltrato, de esas cosas que la verdad no le interesa a nadie de la vida privada, pero al ser figura pública, ustedes saben cómo son comidilla esas polémicas que tienen los jugadores. Eso me parece que es lo que tiene que cambiar, lo que no tiene que tener un jugador boliviano y podría dar el salto a Europa. Pónganle, sale goleador en Oriente, en Bolívar, en Blooming, en Wilstermann, sale goleador del equipo, campeón, llega a octavos, tiene un buen promedio de gol y el promedio de gol no es nada del otro mundo. Recordemos que el Caballo Saucedo ha salido goleador del mundo. Tenemos el caso de Castillo, de Botero, que han hecho récords, bueno, han estado en el tope de goleadores del mundo. La verdad es algo que es alcanzable para el fútbol boliviano y eso sería las condiciones que tendría que tener un jugador boliviano para irse a Europa. No estoy hablando de que tenga un buen representante, ya que en Bolivia hay un representante que es el mismo que representa a Diego Armando Maradona. Por parte de representación está bien, pero el futbolista tiene que destacar en estos aspectos y no tener ciertos aspectos que he mencionado. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle like. Chao.